Para mí es un honor y un placer decirle a mi hermano Arturo que pase adelante para que dirija hoy el Ministerio de la Palabra. Arturo, como ustedes saben, es invitado desde julio y aceptó la invitación hace como un mes a formar parte de este equipo de plantación de iglesias que fíjense en qué se ha convertido hoy, en este grupo bonito de hermanos y amigos que queremos aprender cada día más de Dios y queremos ir creciendo y alabándole. Arturo lo conocí como en el 2019, ¿verdad? En diciembre del 2019, por ahí. Sí. Empezamos con un proceso prematrimonial con su ahora esposa Dulce. Hoy nos acompaña también su sobrina Paolita, que parece hija de Dulce, o hermanita. Y bueno, empezamos a trabajar juntos en febrero en Reach, el Ministerio de Proclamación del Dr. Ramesh Richard. Arturo es diseñador, excelente artista gráfico, excelente los logos que ustedes ven de Amigos de Jesús y el Instagram y todo eso. Denle esos méritos a mi hermanito que es un excelente artista. En julio de este año, Arturo se graduó en predicación expositiva. Y desde esa vez que yo estaba revisando sus tareas, yo decía, tengo que invitar a este hombre a predicar. Vamos a orar hoy por Arturo. Señor, mi Dios y Padre Celestial, úsalo como instrumento tuyo para proclamar tu palabra. Sé tú, Señor, el que nos habla hoy. Tú lo has dirigido desde el momento de preparación de esto, que tiene ya muchos días. Y hoy, Señor, vamos a escuchar de ti y de tu palabra. Está en tus manos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, púlpito es suyo. Gracias. Amén. Buenos días. Una curiosidad es que esta Biblia es idéntica al pastor Ricardo, así que a veces nos confundimos. Y no sé, cosas de Dios de esas particularidades que unieron los caminos. También recuerdo la vez pasada, el domingo pasado, que el pastor Ricardo decía que la mayor parte de las Biblias son regalos de otras personas. Es el libro más vendido, pero el menos comprado para uno mismo. Y bueno, hay una curiosidad porque, a modo de introducción, ¿no? Les quiero compartir que esta Biblia se la regalaron a mi mamá. Mi mamá falleció hace mucho, ya como 5 años, creo. Y yo recuerdo una tía que iba a la casa de mi mamá y yo, bueno, en mi casa, pues. Hacía la vista gorda, hasta me molestaba, lo admito. Pero ¿quién iba a decir que hoy iba a ser la Biblia? Que es la que yo utilizo, mi Reina Valera. Entonces es un detalle. Aquí dice para Janet Richie. Es una tía que tal vez en algún momento ve este video. Le doy muchas gracias porque así como cantábamos ahorita, gracias Señor por lo que has hecho en mí. Algunos amigos como Stephanie que está aquí pueden ver ese antes y después. Gracias por el pastor Ricardo, por esta oración. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa estar en Amigos de Jesús, ser un amigo de Jesús. Incluso antes de estar en la iglesia, ya me había estado convirtiendo en un amigo de Jesús. Y es la mejor amistad del mundo. Ser un amigo de Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Lo mejor. También hay otras cosas que vamos a estar hablando hoy que, wow, son las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Y va de la mano con ser un amigo de Jesús. ¿Quiénes vieron el título de la predicación? El flyer que hicimos. Por allá. ¿Cómo decía el título? Hay que saber el camino para llegar al destino. Parece como sentido común, ¿verdad? Si no sabes el camino, ¿cómo vas a llegar? Bueno, Cristóbal Colón dice que llegó a América pensando que era la India, pero realmente no tiene un destino trazado. Cuando intencionalmente queremos llegar a un lugar, hace falta saber cuál es ese camino. Si no, bueno, podemos divagar, podemos correr en círculo. El versículo que vamos a estar estudiando hoy es Juan 14:6. Sin embargo, quisiera que por favor abrieran su Biblia en el capítulo 14, Juan 14, y voy a leerles desde el 1 hasta el 11 para entrar en contexto. Y después les explico un poquito de esto. Antes quisiera personalmente orar al Señor. Señor, en este momento permite que tu palabra sea expuesta, Señor.
úsame para dar palabra fiel a lo que tú has dicho, a tu verdad. Permíteme que pueda expresar de manera fiel lo que tú quieres que diga esta mañana, Señor. Que seas tú utilizándome y a cada uno de nosotros preparándonos para recibir esta palabra, conocerte más en este camino de ser tus amigos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a leer aquí en esta versión, Reina Valera, Juan 14, versículo del 1 al 11. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis que a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En el versículo 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis, le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre, y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy yo en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, quiero ir explicando el contexto hasta llegar al versículo 6. Aquí dice, Jesús tiene por título el capítulo, dice Jesús, el camino al Padre. Aquí les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En pocas palabras, no se preocupen. Fíjense que de antemano, de introducción, el Señor le está dando un mensaje de calma a los discípulos. Está diciendo: no se preocupen, quédense tranquilos, no se turben sus corazones, quédense en el Señor. Crean en el Señor y crean en mí. Eso es como una receta que deberíamos tener todos hoy en día, porque vaya que estamos preocupados, vaya que son tiempos difíciles. Y aquí le está dando como a modo de punto muy práctico: no se preocupen, crean en Dios y crean en mí. También les está diciendo, les está hablando de a dónde van, hacia dónde van, quiero decir. Hacia dónde van los discípulos, hacia el cielo. Aquí les está diciendo hacia dónde va Jesucristo y cuál es el camino. Entonces ya de antemano les está diciendo: mira, piensen en el Señor, no se preocupen, sino que más bien crean en mí, porque ustedes ya saben cuál es el camino y saben a dónde voy. Ahora, aquí pasa algo muy particular, y habla Tomás, y Tomás es un personaje controversial en la Biblia, porque este mismo Tomás que dice aquí, no sé si alguna vez ustedes han visto, como ya hemos mencionado aquí, esas películas de Semana Santa, que Jesús, cuando ya resucitó, eso lo vemos más adelante en Juan 20, del 24 al 30, cuando Jesús ya resucita, está uno de los discípulos que dice: no, a mí no me, yo quisiera ir más allá, yo voy a creer cuando yo le toque las heridas al Señor. Y Jesús les dice: bueno, ¿tú quieres? Pues aquí están las heridas. Entonces parece ese hermano que también, ese hermano o esa persona que baja más allá y hace la pregunta que tal vez algunos discípulos pensaron, pero que no se atrevieron a decir. Y aquí pasa algo curioso, porque Jesús les dice: ya ustedes saben cuál es el camino, ya ustedes saben a dónde yo voy. Entonces, probablemente Jesús, que conoce los corazones, ya sabía que Tomás iba a responder con esto, y lo utilizó para aclarar este punto. Es curioso que Jesús haya dicho, ¿no? Ya ustedes saben cuál es el camino y saben cuál es la verdad. Tal vez algunos de los discípulos tenían dudas, pero Tomás, por su personalidad, él dijo: ya va. Pero ¿cuál es ese camino y cómo vamos para allá? ¿Hacia dónde vamos? Por eso Jesucristo hace esta
proclama estas palabras en el versículo 6 y dice, Jesús les dijo a Tomás en respuesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que en pocas palabras le está respondiendo, ¿cuál es el camino? El camino soy yo. ¿Hacia dónde va ese camino? Hacia el Padre. Ahora, de una manera más específica, dice, yo soy no solo el camino, sino la verdad y la vida. Si usted es el hermano o la persona que le gusta tomar notas, a mí me gusta tomar notas, puede anotar este como punto número 1 de la predicación y le puede decir el camino. ¿Qué es eso del camino? Vamos a profundizar en qué nos dice la Escritura de qué habla ese camino. Jesús le está hablando a los discípulos, correcto, a los apóstoles. Y está Juan, más adelante vemos que está Felipe. Sin embargo, debemos entender que no esta promesa de que Él va hacia el cielo y que después Él mismo los va a buscar, no es nada más para ellos, sino que también es para nosotros. Hemos aprendido en el curso de predicación expositiva y también en material bíblico que ya hemos venido practicando en las células, nosotros aquí los domingos, de que es muy importante leer la Biblia como un todo. Hay muchos versículos que le dan la razón al otro, años después de haber sido escritos. Sin embargo, esa es una de las maravillas de la Biblia, esa concordancia. Entonces, en Juan 3:16, ¿qué dice? No sé si alguno de ustedes quiere leerlo. Juan 3:16. En versión, o lo quiere decir. Ajá. Y bueno, fíjense la importancia de las palabras. Ese versículo en Reina Valera dice, para que todo aquel, primero todo, totalidad, que en él cree, tiempo presente. O sea, es una constante. No todo aquel que creyó, ni creerá, sino que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí nos está diciendo que no es nada más para los discípulos, sino que es para todo aquel que en él cree, no se pierda. Y también hay una palabra aquí curiosa en este versículo que nos va a servir para apoyar esta palabra de que el camino, lo que implica el camino. Y es que no se pierda. Muchas veces cuando estamos perdidos es que no salimos del camino. Claro, entendemos bíblicamente que aquí se refiere a que no sea desechado, a que no pase una eternidad sin Cristo, a que no vaya al infierno. Pero Dios nos está marcando un camino. Aquí es importante reconocer que Jesucristo no está diciendo nada más cuál es el camino, sino que está diciendo yo soy el camino. ¿Cómo vamos a ir para el cielo? A través de Él, únicamente a través de Él. Así que esta promesa no es nada más para los apóstoles, sino es para todo el que crea. Decíamos el domingo pasado que suena muy simple decir todo aquel que en Él cree. Suena sencillo decir que las condiciones para estar con Dios son fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios, ¿correcto? Y uno dice, bueno, qué fácil. Y esa vida de pecador y si en el último momento cree, ¿cómo será eso? O después de que ha transitado toda una vida de pecado, ¿cómo es eso que simplemente con creer eso ya te va a dar salvación y arrepentimiento para con Dios, por supuesto? Y es que cuando tenemos una fe genuina en Jesucristo, realmente vamos a dar pasos para seguir ese camino. Nuestra vida va a ser transformada para poder seguir a los caminos de Jesús. Y por supuesto que eso va a llevar a arrepentimiento. Yo recuerdo que cuando yo comencé a creer, yo me sentía en cierta forma como parte de una élite, como, oh, ya llegué. Y decía, bueno, Señor, veía cosas horribles en la calle, porque ciertamente el creer en Dios te abre la visión. Y bueno, ya, Señor, manda fuego, que se salvó, se salvó. Y después, con mucha más madurez, entendí que el mensaje es de misericordia. Señor, gracias a Dios, como dice la canción, que tú hiciste algo en mí, que tú me escogiste, y que tú no has venido todavía. Y yo creí antes de que tú vinieras, porque si no yo me hubiese quedado. La tragedia de estar fuera del camino, de estar perdido. Y es que así están las personas que no están con Cristo. Están perdidos. Entonces, la invitación es para mirarlos con esos ojos de compasión, como cualquier niño que está en la calle que no sabe el destino, que no sabe el camino, y por lo tanto es incapaz de llegar al destino, que es esa vida eterna. Entonces, Jesús ya le dijo a los discípulos y nos dice esta mañana a nosotros que Él es el camino, ¿verdad? Y ahora, de repente en una ilustración, no sé, más infantil, uno podría imaginarse a Jesús como que un puente así y la gente pasando por encima, algo así. Yo lo llegué a pensar.
Ahora, Jesucristo no nada más nos está diciendo, no nada más nos está señalando que Él es el camino, sino que nos está diciendo cómo es ese camino. Y ya les voy a explicar por qué. En inglés, leí la versión de este versículo en inglés y dice the way. Y para los que hablan inglés y para los que no, yo les explico hoy que the way es una palabra que significa el camino, pero también significa la manera. Y también quiero refrescarles que es importante cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, ver diferentes versiones, porque lo que no nos dice un texto de una forma lo podemos entender de repente mejor en otra versión. Con sinónimos, por supuesto, no es que vaya a decir algo diferente, es que se van a complementar el mensaje y uno dice, ok. Entonces, profundizando en esto, en la palabra the way, la manera, Jesús no solo nos está diciendo yo soy el camino, sino que yo también soy la manera para llegar al Padre. Ese cómo yo sé que estoy en el camino para seguir a Jesucristo. Los apóstoles de primera mano vieron a Jesucristo. Vieron todo lo que Él hizo, vieron la rectitud que Él tenía, vieron cómo Él caminaba, cómo Él andaba. Y tenían de primera mano, era en primer plano, cómo era eso de seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos esta maravillosa revelación que es la Biblia. Y hay pistas de cómo saber si estamos en el camino. Porque no es lo mismo que a uno le digan, mira, ¿cómo voy a Caracas, por ejemplo? Y somos venezolanos. Bueno, para Caracas se llega por Maracay. Ah, ok, ahora. Gracias por esa explicación tan detallada. O de repente, bueno, mira, agarras esta carretera y llegas a Caracas. No es lo mismo que te digan eso, a que te digan, mira, tú vas a pasar de una manera más detallada el puente, vas a ver el lago de Valencia, después pasas por un túnel, vas a ver la estación de servicio tal, y después vas a ver este restaurante, y hay muchas señales que tú dices, voy en camino, voy bien encaminado. ¿Te imaginas que, no sé, que digamos, vamos para Mérida, y lleguemos supuestamente a Mérida, y lo que hay es un calor, y un lago gigantesco, y unas torres así moviéndose, que son las de petróleo, y tú dices, pero ya vaya, no sé. Esto no es Mérida, ya va, a mí me la vendieron diferente. Entonces, el Señor da detalles de eso. Hay un versículo, se los voy a leer brevemente, que nos da esa guía. Es una guía práctica de cómo sabemos que estamos en el camino. Es importante saber, reconocer que estamos en el camino. Ya pusimos este ejemplo. Pueden buscarlo en su Biblia, es Primera de Juan 4, versículo del 2 al 6. Primera de Juan 4, versículo del 2 al 6, en versión Reina Valera, dice así. ¿Lo tienen? Dice así, el que dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Y quién es él? ¿Quién es el camino? Jesucristo, ya lo acabamos de ver, ¿verdad? O sea, podríamos decir para completar esta oración, por eso sabemos que estamos en el camino. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, para saber que estamos en el camino, ahí dice algo importante, debemos guardar sus enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas? La palabra de Dios. Si decimos que estamos siguiendo a Jesucristo, pero no estamos caminando como caminó Jesucristo, no estamos leyendo la palabra, no estamos obedeciendo, que por supuesto eso se va a traducir en arrepentimiento para con Dios. Entonces no estamos en el camino, no estaríamos en el camino. Y sé que seguir este camino trae ciertas dificultades. Es un reto, como cristianos, andar por esta ruta. No lo vamos a hacer solo. Jesucristo en su palabra dice que Él nos acompaña, que aceptemos esa compañía. Él nos invita a ese camino. Y por más difícil que sea transitar este camino, nunca será más difícil que estar en el camino equivocado. Y también se los digo porque yo no crecí en una familia cristiana. Y puedo también decirles de primera mano cómo es el mundo. Y muchos también los conocen. Y también no hace falta ser parte del mundo para saber que no es placentero. Entonces nada es tan difícil como la tragedia de estar separados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una promesa, que es esa vida eterna. Esta vida es como un soplo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, nosotros somos diferentes. Por ahora somos peregrinos de este camino. Algún día estaremos en el punto de llegada, en ese hogar, en esas moradas celestiales. Que conversaba con el pastor Ricardo y le decía que es un chiste malo. Que bueno, por lo menos ya sabemos el color de las casas allá, van a ser moradas.
o dice las moradas celestiales. Y también me parece tierno como Jesús dice, yo les voy a preparar morada. O sea, el que tenga imaginación, wow, se le puede volar la imaginación. Se puede imaginar eso como un reino como, no sé, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia, quién sabe. O sea, no sé, yo antes me imaginaba el cielo, admito que como en un estado así como que ya llegué. ¿Y ahora qué? Y ahora me he dado cuenta que es más que eso. Bueno, por lo menos moradas tenemos. Así que por espacio, no se preocupen. Él está diciendo, tranquilo, que hay moradas para todo. Para todo aquel que quiera ir. Para todo aquel que en él cree. Hay que destacar. Entonces, en el primer punto, vimos que Jesús ya le señaló, le respondió a Tomás y nos responde hoy a nosotros. ¿Cuál es ese camino? Soy yo. ¿Cómo se llega a ese camino? De una manera más específica, obedeciendo la palabra. Eso va a demostrar que usted de verdad ha creído, que usted de verdad ha asumido un compromiso. Si usted de repente lo contrata en una empresa y de entrada usted dice, mire, yo voy a venir los días que yo pueda. Eso no es que yo voy a hacer cumplir un horario y yo quiero el mismo sueldo, pero algunos días llegaré a las 10, otros días llegaré a las 7. Así el horario de entrada sea a las 7. En ese momento el jefe le va a decir, no, váyase de aquí. Usted no ha asumido el compromiso, usted realmente no es empleado de aquí entonces. Usted quiere ser su propio jefe. Y es lamentable porque, citando otro versículo de la Biblia, que es Proverbios 19:3, el día que yo lo leí yo dije, wow, ahora, esto tiró a la yugular. Dice, el hombre se desvía del camino por su terquedad y después le echa la culpa a Dios. Entonces, las reglas de Dios son para cuidarnos. Dios nos está diciendo, vayan por aquí, este es el camino. Este es el único camino, vayan por aquí, que yo los quiero cuidar. Miren todo lo que engloba Jesús es el camino. Y ya sabemos cómo transitar ese camino. Hay otro atributo aquí, ¿verdad? Que es interesante. El primero fue, Dios es el camino, Jesús es el camino. ¿Sabemos cuál es? Sabemos cómo llegar a ese camino. Jesús es la verdad. De nuevo, leyendo en inglés, dice the truth. The truth es diferente a the truth. O sea, algo que es verdad. Jesús nos está diciendo, yo soy verdad. O sea, como que yo estoy diciendo la verdad. Más allá de eso, porque sabemos que Jesús dijo la verdad, Él está diciendo, yo soy la verdad. ¿Saben lo que significa ser la verdad? Lo verdadero. Lo fidedigno. Y en un mundo tan convulsionado, es muy importante saber cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? Sabemos que es una persona, Jesucristo. Wikipedia va a definir muchos conceptos de verdad. El Internet ya va a definir otros conceptos de verdad. Al punto que se ha degradado tanto la verdad en estos tiempos actuales, que ya ni siquiera hay una verdad absoluta. Todo es relativo. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Satanás nos dice, Dios nos dice en su palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay imitaciones de verdad, lo que es igual a mentiras, disfrazadas de verdad. Esas son las más peligrosas, porque no vienen de frente, sino que vienen de lado, por atrás, y si no sabemos cuál es la verdad, podemos ser engañados fácilmente. Entonces, hoy, a través de la Escritura, Dios nos dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Debemos estar cementados en la verdad. También dice en Salmo 119:105 que su palabra es lumbrera a nuestros pies. De nuevo me imagino así como dice el flyer, un carro en un camino. ¿Y qué va a pasar si nosotros vamos por una carretera peligrosa? Porque esta vida sin Cristo es bien peligrosa. Esta y la otra vida, más peligrosa todavía. Entonces, ¿qué va a pasar si vamos en un carro sin los faros? Vamos a chocar, vamos a caer en huecos, nos vamos a perder. Entonces, Dios está diciendo, fíjense cómo en su contexto no deja de poder aplicarse ahora en la actualidad. Mi palabra es lumbrera a los pies. Jesús quiere que viremos por donde estamos pisando, de que pisemos en la roca firme, que es Él, inamovible, en esa verdad, para que nada nos sacuda ni nos separe del camino. Así que Jesucristo en estas palabras no nada más nos está diciendo qué, sino cómo, y también nos está dando directrices para cuidarnos, para mantenernos en ese camino, para mantenernos en la verdad. Ahora, la verdad tiene una propiedad particular cuando estudiamos la palabra de Dios. En otros versículos, aquí está, en Juan 8, 31 y 32, el famoso versículo que dice, y la verdad, bueno, los versículos son dos, dice, y la verdad os hará libres. No sé si han visto películas, ¿a quiénes les gustan las películas aquí? A mí me gusta. Y ahora con mi esposo me gustan más, porque yo admito que yo era más de ver documentales y cosas así.
y ahora he visto más películas y tengo una imaginación súper creativa. Entonces, he escuchado películas que si la verdad los hará libre, y uno dice, bueno, es verdad, la verdad me hace libre de no asumir consecuencias, de que yo tenga cuentas claras con las personas y tal, y de que haga las cosas bien. Pero más allá de eso, ¿libres de qué? De qué somos presos nosotros, o de qué éramos presos nosotros, mejor dicho? ¿Y de qué son presos los que no están con Cristo? De la muerte, del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. O sea que sin Cristo, sin esa verdad, todos somos presos del pecado. Todos estamos condenados. Muchas veces motivadores nos dicen, oye, tú mereces ser feliz. Claro que es bueno ser feliz en Cristo, pero lo que merecíamos era la muerte. Y muchas veces cuando yo escucho eso, a mí, es como que me echen un balde de agua fría. Señor, más gracias. Gracias porque todo lo que yo tengo hoy es ñapa. Por tu misericordia. Porque tú trazaste el camino para llegar al Padre. Yo lo que merecía era la muerte. Soy un pecador y quiero conectar esto con el punto anterior. No es lo mismo tener tendencia a pecar y llegar a pecar y levantarte que vivir pecando y pensar que estás en el camino. No es lo mismo, claro, nosotros no somos Dios. Dice la palabra de Dios que por sus frutos lo conoceréis, pero no es lo mismo ante los ojos de Dios haber pecado, ser perdonado y estar propenso a pecar y en algún momento por debilidad o por voluntad propia, como ya leímos en Proverbios 19:3, nos apartamos del camino, caemos y después nos reconciliamos. Pero no es lo mismo eso que una vida de pecado, tratando de autoengañarnos, tratando de vivir una mentira como si fuese una verdad. Sabemos que la verdad siempre triunfa. Entonces, ¿por qué necesitamos a Jesucristo? Porque Él es la única manera para hacernos libres. En 2 Corintios 4:4 dice que todas las personas que no tienen a Jesucristo, que no han creído y que no se han arrepentido, están condenadas, están ciegas, son incapaces de ver al Padre. Entonces Jesús nos escoge para que tengamos esa habilidad de creer, de arrepentirnos y de apartarnos y de encaminarnos. Por eso es tan importante conocer la verdad. Y esa es la verdad que nos hará libres. Les quiero leer este versículo, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fíjense que también está la condición de seguir las enseñanzas de Dios, ese es el arrepentimiento, ser fiel a las enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, realmente estarán en el camino. Muy, muy importante. Esto derriba también muchos argumentos de seguir a Dios a nuestra manera. Dice que hay una sola manera, hay una sola verdad, la palabra de Dios. Y yo sé que en un mundo de verdades tan relativas esto puede sonar hasta cortante, hasta como tajante, ¿sabes? Que tú empieces a dialogar con alguien, bueno, no, yo creo de una manera diferente, pienso que se puede llegar a Dios de otra manera y la palabra de Dios dice que no. Dice que hay una sola verdad y es Jesucristo, es una persona y hay un solo camino. Ese fue el punto número 2, la verdad. El punto número 3, que es la tercera gran palabra que aparece ahí, que es la vida. Tremenda afirmación que acaba de hacer Jesucristo. Jesús es la vida. La vida, ¿qué implica la vida? Cuando ustedes piensan qué es la vida, no es algo que está vivo, es la vida misma. Esto me remonta a Juan 1, cuando dice en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa acción creadora, esa fuerza de la existencia, esa vida, está diciendo Jesús que es Él. Imagínense la afirmación tan grande que está haciendo ante los discípulos. Que yo creo que ya nada más con el hecho cuando dijo el camino ya estaban así como que, ¿qué? ¿Qué es el camino? Ahora le está diciendo que es la verdad y que es la vida. Jesucristo está tomando un atributo que únicamente es de Dios. Y es el hecho de ser creador. De ser creador. Por ser esa vida misma, ese motor creador que nos remonta a Juan 1. También hay otro versículo que les quiero leer y apoya esto. Estaba Colosenses 1, 16 y 17. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Una demostración más de cómo la palabra de Dios, un versículo le da razón a otro, y cómo la verdad se entrelaza y no se contradice.
cuando hablábamos ahorita de la verdad. Y por supuesto, también esto denota, más allá de la creación de Dios, ¿correcto? Más allá de la creación de la cualidad creadora de Jesucristo, quiero decir, más allá de esa cualidad de Él como creador, de ser la vida, también es lo que nos da vida. Nosotros ya vimos en la verdad que estábamos incapacitados, estábamos muertos sin Él. Solo podemos tener vida a través de Él, esa vida eterna. Dice la palabra de Dios que esta vida es un soplo, esto va a transitar, esto va a ser pasajero, esto es un soplo en el tiempo. Qué bonito y qué poético como lo dice. Sin embargo, Jesucristo nos está invitando a través de su palabra, claro, Dios también, en su revelación, como toda la Escritura, que gozaremos de esa vida eterna si creemos en Jesucristo. Entonces, qué bonito saber hoy que Dios nos está invitando a través de su palabra, a través de Jesucristo, creyendo en Él, que podemos gozar de esa promesa de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que no hay, por más difícil que sea este camino, esta vida, no se compara con la gloria futura. Y a mí eso sinceramente me ha servido para motivarme muchas veces. Porque ciertamente este camino será difícil. Van a haber dificultades, también lo dice en la misma palabra de Dios. Que van a tener dificultades, pero que tranquilos que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Así que no, por más difícil que sea esta vida, nada se compara con esa gloria venidera. Esa gloria donde finalmente estaremos compartiendo con el Padre. Y es lo mismo que les dijo, en otras palabras, fue lo mismo que le dijo a sus discípulos. No se preocupen, esto va a ser pasajero, esto va a pasar, no se preocupen. Jesús es el pan de vida, sencillamente por Él y sin Él, por Él tenemos vida, sin Él seríamos incapaces de tener esa vida. Otra cosa interesante que dice aquí el versículo 6, que es donde estamos concentrando toda la atención hoy. Ya leímos que Jesús dice que soy el camino, la verdad y la vida. Otro punto muy importante es que dice, nadie viene al Padre sino por mí. En un orden de ideas, ya primero vimos cuál es la ruta y hacia dónde nos lleva esa ruta. Sabemos la importancia que tienen las palabras, Y aquí dice, nadie viene al Padre. Y es curioso porque no dice nadie va al Padre. Y yo admito que siempre cité este versículo como nadie va al Padre. Y cuando lo leí y empecé a estudiar más, decía nadie viene al Padre. O sea, ¿cómo es posible que Jesús, estando aquí, diga nadie viene al Padre, estando aquí en la tierra? Aquí nos da una abreboca de lo que después veremos, de lo que está asumiendo Jesucristo, de lo que Él está queriendo decirle a sus discípulos. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de nuevo es una verdad tajante. Está diciendo nadie, no hay manera. Nadie es una verdad absoluta. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Es el único medio. Y no sé si alguna vez han escuchado que todos los caminos llegan a Roma. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? O también muchas personas como yo, admito que pensaba, no, todos los caminos llegan a Dios. Dios es como una fuerza impersonal, es algo ahí que está, que no sabemos definir muy bien, pero de alguna manera eso va a llevar a Dios. Y resulta que sin saber el camino estaríamos perdidos. Estaríamos tal vez como Cristóbal Colón llegando a tierras lejanas y sabemos que el único lugar espiritual bueno para llegar es el cielo. Todo lo demás puede ser esa mentira disfrazada de verdad. Como dice en 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. En criollo, no todo lo que brilla es oro. Entonces, debemos estar pendientes de cuál es ese camino y de cómo lo estamos transitando. Ya hoy leímos algunos ejemplos de saber que por nuestra rebelión podríamos descarriarnos y hasta incurrir en la blasfemia de echarle la culpa a Dios. Ahora, Señor, ¿por qué? Mira tus acciones. Mira a quién estás obedeciendo. Mira por qué camino estás andando. Entonces, esta es otra gran verdad que el texto nos dice la mañana de hoy. No, nadie viene al Padre, si no es a través del Hijo. No todos los caminos llegan a Dios, nos está diciendo esta mañana esta palabra. La única manera de llegar es a través del sacrificio de Jesucristo. Y yo tengo una célula, yo me doy la bendición de tener una célula en casa de mi abuela.
Paola es testigo, también vamos ciertos días, un día a la semana con mi esposa. Y recuerdo que un tío me preguntó, cuando estábamos reunidos y estábamos leyendo este pasaje también, este capítulo, antes de hacer la predicación, él decía, oye, pero ¿por qué yo tengo que dirigirme a Jesucristo si ya está Dios Padre? ¿Por qué? ¿Ah? Y cualquiera puede pensar, oye, en serio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué comunicarnos con Jesús si ya está el Padre? Y el punto clave, uno de los puntos claves, porque ahorita le voy a explicar otro, es que seríamos incapaces de dirigirnos a Jesús, de dirigirnos al Padre si no fuese por Jesús, corrijo. Porque había una brecha que nos separaba, un pecado tan enorme, un abismo que nos separa de Dios, y sería imposible hacerlo sin ese sacrificio del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Yo también meditaba en esto del sacrificio y muchas veces he tenido la actitud de Tomás, que no es del todo mala, porque hacernos esas preguntas que nos hace Tomás con un espíritu de humildad, de querer aprender, de ser fiel a la verdad, nos va a llevar a meditar y a toparnos con la verdad. Que un tiempo, cuando era nuevo creyente, ¿sabes? Había como cierto sustico, bueno, tal vez no era creyente, había como cierto sustico y que, oye, si me encuentro argumentos, y si me pongo a ver cosas y resulta que esto hace durar mi fe. Me pasó como a otros autores también de libros, por ejemplo, el caso de Lee Strobel, la película El caso de Cristo, excelente película, en donde a medida que tú trates de desafiar la verdad, ojo, con un espíritu humilde de verdad reconocer la verdad, no de aferrarse a tu mentira, te vas a topar con la verdad. La verdad siempre triunfa, es innegable. Si yo me muero hoy y me pueden llevar, pueden llevar mi cadáver a cualquier parte del mundo, pero estoy muerto. Así como el caso de la empresa. O soy o no soy, o estoy casado o no estoy. Hay verdades absolutas. La verdad de las verdades es Jesús. Entonces, él me decía, ¿por qué transitar por medio de Jesucristo? Que seríamos incapaces. Tenemos una condición de pecado que nos separa del Padre y exclusivamente por medio de ese sacrificio que podemos llegar. Entonces, haciéndome esas preguntas, así como Tomás, yo decía, ¿y por qué un sacrificio? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un sacrificio? O sea, no sé, si Él es Dios, no puede haber dicho ya, curados todos y ya, se van conmigo. Entonces, pensaba en la realidad, estudiaba nuestras vidas, cómo todo esto es un ejemplo, cómo lo visible es un ejemplo de lo invisible en muchas cosas, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es que todo lo que vale la pena merita un sacrificio. O sea, eso no escapa de la realidad de nosotros. Un hogar, una familia, un matrimonio. Y no solemos relacionar la santidad o los sacrificios con algo bueno, sino como que ese látigo de cuesta. Pero ya sabemos que hay graves consecuencias por no tener una disciplina de seguir al Señor. Sí las hay. Son amargas, con consecuencias hasta eternas, aquí y en el más allá. Entonces Dios es un Padre que nos cuida. Y sencillamente, esto no fue la excepción a su creación, en donde hay un sacrificio, alguien tiene que pagar. El pecado demanda justicia, porque Dios es justo. ¿Quién podía cumplir esa justicia? Sencillamente Él. Entonces, por eso, nosotros le debemos tanto a Jesús. Ahora, algo muy importante, que también es clave en este versículo. La semana pasada, el pastor Ricardo decía que cuando estaba Juan en Apocalipsis, decimos que Juan de Patmos, en la isla exiliado, se le aparece un ángel y él se la arrodilla y le dice, no, ahora, bueno, muy criollo, pero se la arrodilla y el ángel le dice, no te arrodilles, nada más al Señor tu Dios vas a orar. Fíjense los atributos que tiene Jesucristo aquí, le está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Quiero terminar de leer los versículos que están aquí, para que también demos con la conclusión de que Jesús está afirmando que Él es el Padre. Que también es parte de ese misterio de la Trinidad, que si bien es profundo, y poco a poco a medida que vayamos leyendo la palabra, podremos tener una mejor idea de eso. Como dice en 2 Corintios, en 1 Corintios 13:11, dice que hay cosas que ahorita vemos como niños y no entendemos. Y ciertamente el niño tiene una visión limitada, pero que algún día entenderemos y veremos cara a cara. Y también recuerdo cuando estaba comenzando en la fe que me pasaba con frecuencia, y a veces me pasa que digo, Señor, hasta aquí hay cosas que no entiendo todavía, pero ya en este punto entiendo lo suficiente para tener paz. Entiendo lo suficiente para saber que estoy en el camino. Entiendo lo suficiente para saber que tengo vida, de hecho, para sentirme con vida, porque Jesús es ese pan de vida.
en donde encontramos descanso y reposo. Entonces, eso es muy importante. Que si bien hay muchas cosas que en el camino aún no vamos a entender, entendamos lo más importante. Por ejemplo, que hay un solo camino, una sola manera de tener vida eterna, que es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Esa única manera de llegar al Padre. Entonces, voy a leerle el resto de los versículos para ver lo que está afirmando Jesús aquí. Dice, si me conocéis también a mí, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Este es el versículo 7. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Yo me voy a detener aquí. Hay una ilustración que he compartido con mi esposa porque en este caso fue Felipe el que hace esta pregunta como para estar más seguro, digo yo, porque suena como bastante, ¿sabes? Necia. Jesús le está diciendo en el 7, si me conocéis, también a mi Padre, y desde ahora lo conocéis, pues lo han visto. Otras versiones dice, pues lo están viendo. Y no sé si alguno de ustedes aquí ha visto El Chavo del Ocho. ¿Sí? ¿No? Bueno, yo lo he llegado a ver en mi infancia. Y entonces me recuerda el capítulo donde está Kiko y el chavo está vendiendo agua fresca y le dice Kiko, mira, dame una de piña. Y entonces él les dice, no, tengo de Jamaica, limón y tamarindo. Ah, ok, dame una de piña. O sea, eso no le entró o no le quiso llegar o quería estar más seguro, seguro que no tienes de piña. Entonces dice, Felipe, me hace gracia esta acotación porque le dice, después que Jesucristo le acaba de decir, si lo conocen a él, me conocen a mí porque lo están viendo. Dice, bueno, pero muéstranos el Padre y nos basta. Y nos quedamos quietos. Entonces, oye, qué paciencia la de Jesús. Con toda la sabiduría que tenía. Y Jesús les dice, les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que soy yo en el Padre en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por mis mismas obras. Punto muy importante. Quiero refrescar lo que ya llevamos. Punto número 1, el camino. Sabemos cuál es y sabemos cómo llegar al camino. ¿Cómo saber que estamos en camino? Punto número 2, la verdad. Una verdad tajante, una verdad que no se negocia. Porque así es la verdad, si no sería una mentira. Una verdad con huecos es igual a mentira. El punto número 3 es la vida. Seríamos incapaces de tener vida eterna, de sentirnos vivos además hoy, sin la presencia de Jesucristo. Por eso una de las principales causas de suicidio, lo que he investigado el tema, por depresión, no es por problemas, sino a veces es por carencia de sentido, lo que también se traduce en falta de fe. El pastor Ricardo decía en las predicas anteriores que muchas veces cuando pecamos es o por masoquista o por falta de fe. O sea, masoquista por terco, como ya leímos en un proverbio 19:3. Y falta de fe, no ha creído todavía, no sabe en quién ha creído, no sabe cuál es su destino. Esa verdad que no quiere que te quiten, que no se negocia, que es una sola. Como ya lo dijo, nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esos fueron los 3 primeros puntos. Y el cuarto es el destino. Nadie viene al Padre sino por mí. Son esos 4 puntos. Y entonces aquí Jesucristo está diciendo, yo soy el Padre. Como ya les comentaba ahorita, es un misterio. La Trinidad de verdad que es compleja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús, aquí en el último versículo que leí, en el 11, dice, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por mis mismas obras, Otras versiones dicen, si no, entonces crean por lo que yo hago, por lo que me han visto hacer. O sea, si no les basta lo que les estoy diciendo, observen lo que yo he estado haciendo y ustedes se van a dar cuenta que hay algo especial en mí. Tengo un amigo que también es tío, que es un Tomás. Y también lo voy a traer aquí a reflexión, porque él dijo, oye, sí, es muy interesante, lo que pasa es que estábamos estudiando la Biblia, ¿no? Y me hace pensar, y eso es bueno, a indagar. Entonces decía, ¿cómo es eso que Jesucristo, cómo sabemos que él no fue un profeta más? Si en esa época habían falsos profetas, habían adivinadores, incluso la Biblia relata algunos casos en donde
personas poseídas con espíritus demoníacos hacían adivinanza. No sé si han leído algo de eso, pero ahí está. Entonces, ¿cómo saber que Jesucristo era realmente, bueno, Jesucristo por algo? Él marcó la diferencia. O sea, yo le decía, mira, lo que tú estás diciendo le da la razón y la confirmación de la grandeza y la supremacía de Jesús. Porque si no hubiese habido nadie, cualquiera que te muestre un bolígrafo diga, ah, no, ahora este es un genio. Pero así como le pasó a Moisés, cuando está en el presidencia del faraón y echa la vara, y tú dices, ay, ¿tú vas a hacer ese truco? Yo voy a echar 2 varas y echo 2 culebras, 2 serpientes. Y entonces, sí, bueno, Dios se come esas 2 culebras. O sea, la supremacía de lo que Jesucristo hizo dividió la historia. En un contexto, imagínense, donde no había ni periódico, ni Facebook, ni Instagram, nada, ni televisión. Aún así, y en medio de tantos falsos profetas, que afirmó ser la verdad, bueno, el camino, la verdad y la vida, marcó una diferencia. Estos 12 discípulos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Estuvieron dispuestos a asumir el camino, porque el camino hay que asumirlo. El equipaje, bueno, arrepentimiento. Las normas aquí están. ¿Para qué son? Para reprimirnos, para tenernos sometidos. Como muchas veces yo también miré a los cristianos. No, para cuidarnos, para no estar perdidos. Cuando pienso en camino, pienso en los niños en la calle y muchas veces uno puede decir, o a las personas en indigencia, mira, qué persona tan libre. No tiene que estar en un trabajo, no tiene familia a quien rendirle cuentas, no tiene, no sé, nada que lo ate a nadie. Él está sencillamente divagando. Pero en Romanos 6, también parafraseando, dice que ¿de qué éramos libres? Éramos libres de la paz, éramos libres del amor. El que no está en Cristo es libre, entre comillas, una falsa libertad, porque así a veces el mundo lo vende. Sean libres de estar en el camino correcto, libre de ser amado, libre de tener paz, libre de tener propósito. ¿Acaso queremos una libertad como esa? No, nosotros queremos seguir el camino, si es que realmente hemos entendido el mensaje y queremos gozar de una vida eterna. Como dijo el pastor Ricardo, también citándolo, que hay personas que yo también me he encontrado que dicen, no, ya yo estoy entregado, yo voy al infierno. Yo he visto muchos casos de esas mismas personas en momentos difíciles arrodillándose ante el Señor, cuando creen que ya ven cerca la muerte. Entonces, sería engañarnos. La verdad es que no, es que todos necesitamos de Dios para tener propósito aquí y para estar encaminados en ese camino a la vida eterna. Porque la vida eterna comienza desde aquí. O sea, nos empezamos a comportar como ciudadanos del cielo desde ahora, desde el momento en que entendemos y empezamos a arrepentirnos. Entonces, bueno, sí, él decía, esto mi tío comentaba, ¿no? ¿Cómo es eso que Jesucristo era Dios? Aquí, para cerrar, él dice, créanme por lo que hago y por lo que manifiesto, atributos que nada más tiene Dios: creador, dador de la vida, el camino, y solo Dios encarnado pudo haber soportado tanto pecado para que podamos hoy tener esa vida eterna, ese regalo. Quiero cerrar con una cita de un gran escritor y conferencista, se llama John Lennox, no John Lennon, John Lennox. Es muy citado en la película Dios no está muerto. ¿La han visto? Muy famosa, ¿verdad? Yo no lo conocía y después viendo videos y artículos de ciencia y la fe, porque por supuesto que lo que hizo Jesucristo marcó la historia, o sea que hay registro histórico de que nuestro Señor transitó y es innegable su resurrección. Fue visto por más de 500 personas. Eso lo dice la palabra de Dios. Y los que estaban ahí murieron por esa verdad que vieron. Entonces, Él dice que nosotros creemos en Jesús por el regalo que Él ya nos ha hecho, por ese camino que Él ya ha abierto. Nosotros no tenemos la extenuante labor de abrir un camino, como otras fe lo profesan, o como a veces hemos pensado, ¿sabes? Ese látigo, esa rodilla, ese torturarnos para de alguna manera ganar el favor de Dios. Este gran matemático, profesor de la Universidad de Oxford, él dice, no, es muy cristiano, no es teísta, es cristiano. Él dice, yo sigo a Jesucristo porque Él ya me ha regalado la vida eterna. No lo sigo para ganarme la vida eterna, así que ese camino ya está abierto. Nos están haciendo la invitación para que hoy sigamos ese camino. Nos están dando las pautas, nos están diciendo que no estaremos solos, que es la verdad. Y dicen, ahí están las obras, están los escritos, está la historia. Yo dividí la historia en antes y después de Cristo, para que sepan que esa es la verdad.
y para que sepan que por mí van a tener vida eterna. A los que les gustan las películas como a mí, en esta historia ya nos contaron el final. Los buenos ganan. No son como esas películas donde yo he visto que le dan como una fuerza sobrevalorada al mal. Que yo he dicho, mira, aquí un cristiano se para en medio de la película, reprende y se acabó la película a mitad de película. Eso, a mí no me gustan las películas de terror. Admito que no me gustan. Entonces, antes sí me gustaban. Pero digo, no, esto le están dando demasiado crédito a alguien que no lo tiene, que ha sido vencido por el poder de Jesucristo. Entonces, en esta historia ya nos contaron el final. Ganamos. Todos los que estamos aquí sentados somos unos ganadores. ¿Que vamos hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Gracias a quién? Hacia Jesucristo. Y el fin de esta historia, refiriéndonos a nuestra vida, tiene un comienzo que es un capítulo que dura para siempre. La invitación, hermanos, a que vivamos esa historia, a que creamos en Jesucristo, a que también por amor a los perdidos, así como yo estuve, los perdidos del camino, podamos predicar y podamos descansar. Como en un principio el capítulo lo dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, descansen en eso. Este mundo tendrá aflicciones, pero nada se compara a la gloria venidera. Nadie sabe tampoco cuál va a ser el último día de su vida. Nadie lo sabe. Puedo ser yo mañana, quién sabe. Así que, hermanos, ese ha sido el mensaje. Sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la verdad, sabemos que esa verdad no se negocia y que esa verdad, ese camino conduce a la vida eterna. Amén.